Queridos hermanos, Dios les bendiga rica y abundantemente. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa hecho y diseñado especialmente para usted por el Ministerio del Evangelio Eterno. Queridos hermanos, esta semana estaremos viendo si continúan en la fe. Es para hoy lunes, la lección de hoy. Y para esta semana tengo el privilegio que me acompaña el pastor David Velázquez de la Iglesia del Paso, Texas. Pastor, Dios le bendiga, un privilegio, pastor. Amén, amén. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes y antes que nada de pasar a la lección, pues estamos agradeciendo a todas las personas que se unieron el día de ayer al cierre de nuestro Teletón. Así que gracias a cada uno, Dios los siga bendiciendo grandemente a sus hogares, les siga dando el trabajo y les siga dando esa fuerza para seguir trabajando, y gracias por su colaboración. Y a los que no lo hicieron, tal vez porque no pudieron llegar, pero aún pueden hacer todavía esa donación. Aún ahí está la dirección, están los teléfonos en pantalla para que pueda usted llamar y unirse a seguir apoyando este ministerio para la proclamación del mensaje. Así que agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que se unieron, que Dios los bendiga grandemente y que gracias a sus donaciones seguiremos proclamando el mensaje de la verdad presente. Sí, pastor, pueden seguir llamando, queridos hermanos, y pueden seguir ofrendando durante el transcurso del año para que la palabra del Señor se siga predicando. Este ministerio les agradece su colaboración, pero también queremos pedirles, hermanos, que sigan ayudándonos para que este ministerio siga preparando pastores, siga preparando médicos misioneros y siga preparando obreros para la obra del Señor. La Biblia dice, hermanos, que la mies es mucha y los obreros pocos. Hay gente que necesita que se les predique la bendita palabra del Señor. Hay un mundo que perece día a día y necesitamos gente que enseñe, que predique la palabra de Dios y que honre al Señor. Amén, ¿verdad, pastor? Así es. Así que pues seguimos. Vamos de rodillas, ¿no? De rodillas a orar para poder entrar de lleno a nuestro estudio de esta hora. Oremos. Poderoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias nuevamente porque nos das el privilegio de poder estar con el siguiente estudio de tu palabra de hoy, día lunes. Tú nos dirijas grandemente y que tu palabra sea palabra de vida para vida eterna. Que al entender tu palabra, tu Espíritu Santo nos haga entender y comprender cabalmente el propósito de esta lección de esta semana, y no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Sí, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si continúan en la fe. Interesante, ¿no? La preocupación de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo. Siempre es exhortando a los hermanos, a la iglesia, que permanecieran firmes en la fe. Siempre esa es su preocupación de Pablo. Decía que él oraba al Señor para que los hermanos no se apartaran de la palabra del Señor. Así es. Incluso él dijo que después de su partida entrarían lobos rapaces dentro de la iglesia. Y esa era su mayor preocupación de Pablo. Que a la partida de Pablo o al irse Pablo, vinieran falsos hermanos, falsos ministros enseñando cosas que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Y yo creo que, pastor, si lo aplicamos para nosotros hoy, deberíamos seguir el ejemplo del Señor y debemos seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Así es, por eso en Colosenses 1:23 veamos lo que comienza diciendo Pablo. En Colosenses 1:23, nuestra lección está comenzando con casi esta semana ya con los libros de Colosenses, pero veamos qué dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice Pablo. Wow. Pablo nos está enumerando que debemos permanecer fundados y firmes en la fe. Y Pablo dice, yo quiero que no se muevan de esas esperanzas, que no nos movamos del evangelio que han oído.
el cual se predica en toda la creación y de cual mismo yo he sido ministro, dice Pablo. Entonces Pablo nos está hablando en esta hora con que continuemos en la fe. O sea, Pablo nos está exhortando a continuar en la fe, que no nos movamos de esa fe que hemos escuchado, del cual yo mismo he sido ministro, dice Pablo. ¿Y por qué Pablo era su preocupación, queridos hermanos? Porque Pablo sabía que el diablo no duerme. Pablo sabía que había un enemigo de las almas, y que iba a hacer lo imposible para que los creyentes se apartaran de la palabra de Dios, ponerles pie de tropiezo, se apartaran de la fe. Esa era su preocupación del apóstol Pablo. Así es. Wow, qué interesante, ¿no? Lo que dice la sierva del Señor, dice: Dios quiere que confiemos en Él y gocemos de su bondad. Cada día Él despliega sus planes ante nosotros y debemos tener los ojos y la percepción necesarios para captar estas cosas. Por grande y gloriosa que sea la plena y perfecta victoria sobre el mal que hemos de experimentar en el cielo, no todo ha de quedar para el momento de la liberación final. Dios quiere que algo ocurra también en nuestra vida presente. Necesitamos cultivar diariamente la fe en un Salvador actual, al confiar en un poder exterior y que está por encima de nosotros mismos, al ejercer fe en un apoyo y en un poder invisible que guarda a las demandas del necesitado y dependiente. Podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena luz del sol, mientras contamos con la liberación y el gozo de su amor que podemos experimentar ahora mismo. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, por eso Colosenses 2:5, vean lo que dice, reafirmando de permanecer en la fe firmes. Colosenses 2:5 dice de esta manera, la palabra de nuestro Dios. Ahí dice, no, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo está diciendo, yo no estoy presente con ustedes, pero estoy en espíritu con ustedes. De que sigan en la fe, de que no se muevan de la fe. O sea, es lo que Pablo nos está enumerando. Continuemos en la fe. Nosotros ahora hemos comprendido la fe que nosotros tenemos hoy en día como pueblo adventista, una fe, los pilares de la fe adventista. O sea, hoy Pablo nos habla a nosotros que no nos movamos de esa fe. Porque hoy en día vemos cualquier persona que se levanta y yo también predico la verdad presente y ya jala y se hace su grupo y va y dice, también soy de la verdad presente. Y con que predica la Biblia y a veces párrafo del Espíritu Profecía, ya... Y los hermanos es que predica bonito, predica bien y ya se van. Ya se movieron de la fe. Cuando Pablo dice que no estaba presente, pero estaba en espíritu, ¿no? Así es. Es decir, hermanos, que Pablo siempre estaba con la preocupación y estaba orando al Señor por todos ellos. Siempre Pablo, esa preocupación, desde que conocía un hermano o en cada pueblo que iba, provincia que iba y dejaba una iglesia plantada ahí, siempre trataba de estar informado, mandando cartas a los hermanos, exhortándoles que perseveraran en la fe, que no se dejaran engañar. Siempre Pablo haciendo lo mismo. Y yo creo, pastor, que como ministros deberíamos actuar igual. Amén. Por eso mire Efesios 3:17. Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios 3:17 para ver nuevamente qué dice ahí Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo debemos estar? Dice, arraigados y cimentados. Entonces Pablo dice ahí, en la fe en Cristo. O sea, no nos movamos. Ya lo que hemos creído, lo tomemos. Ya no, ¿para qué nos mueve hoy en día? Por eso siempre la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre. Yo siempre le digo a nuestros hermanos allá, no confíen en el pastor, no confíen, porque yo soy humano. Yo no soy un hombre falible, peco, soy pecador. Y entonces
miremos a Cristo y cimentémonos en Cristo, porque estando cimentados en Cristo no podemos movernos en ningún lugar. Ahí vamos a estar bien arraigados. Sí, pastor, y aunque venga la prueba, aunque tengamos desánimos, aunque las cosas sean difíciles, si caemos, Nos levantamos y sabemos que el Señor va a estar ahí, Así es. dispuesto a levantarnos. Sabemos que el Señor no nos va a abandonar, hermanos, pero nuestra fe tiene que permanecer en Cristo Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, hermanos. Nunca nos desviemos de la verdad y nunca pongamos la mirada en cosas materiales, en cosas terrenales, porque vamos a fallar. Como dijo el pastor, nunca pongamos la mirada en los pastores. Pongamos la mirada en el pastor de pastores, en el Señor de señores y en el Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no falla, hermanos. El ser humano te puede mentir. El ser humano te puede dar una promesa, te puede decir 1000 cosas, pues se da la vuelta y se le olvida. Así es. Pero el Señor no se equivoca y el Señor no se le olvida. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Cada promesa que Dios dejó a través de su palabra la va a cumplir. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para que se haga real cada promesa o efectiva, cada promesa de nuestras vidas? Ser fieles y obedientes al Señor Jesús. Por eso continuar firmes en la fe, dice Pablo. Hay una parte de la lección que dice acá, por ejemplo, Pablo utiliza ese mismo término cuando anima a Timoteo a permanecer fiel a las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Su significado aquí es similar, salvo a que se aplica a los creyentes en general. En 1 Timoteo 4:16, vean lo que Pablo le dice a Timoteo, un joven muy arraigido en la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:16 dice de esta manera. Ahí va a aparecer en pantalla para ver lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Dice así: ten cuidado de ti mismo. ¿De quién? De nosotros mismos. Y dice, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, ¿de quién nos vamos a cuidar? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí, pastor, porque la palabra del Señor dice que el corazón del hombre es engañoso. Sí, sí. Y dice que también que hay caminos que para el hombre parecen derechos, ¿no? Pero son caminos de muerte, ¿no? Sí, por eso nosotros nunca debemos apoyarnos, dice la mensajera del Señor, en cañas, en una caña, o sea, una estaca cañada, porque si nos vamos a quebrar, nos vamos a estillar. Nunca nos apoyemos en hombre, nos apoyemos en Dios, continuemos en la fe en Dios, porque los hombres fallan, y si el pastor falla, y como están siguiendo al hombre, todos van a ir al mismo ¿cómo se puede decir? Despeñadero. Despeñadero. Entonces, Cristo no falla. Él es firme. Por eso continuemos en la fe que una vez fue dada a los santos, dijo Pablo. Y realmente, pastor, a veces terrible, ¿no? Cuando uno confía en nuestras propias fuerzas, ¿no? En nuestra propia sabiduría. Así, sí es. Vamos directamente al desvoladero, ¿no? Así es. Por eso dice acá, Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de aferrarse a la esperanza que ofrece Cristo. Pablo tenía miedo y por eso le está diciendo a los colosenses, aférrense en la fe, continúen en la fe, porque tenía miedo que, yo me imagino, mire, le voy a decir pastor en esta hora, uno como pastor llega a conocer a su iglesia. Y cuando uno llega a conocer a su iglesia, uno dice, pues estos hermanos pues como que confían mucho en el hombre y viene alguien, uno sabe cómo es cada persona, o sea, uno llega a conocer el temperamento de cada persona, llega uno a conocer cómo es y uno dice, pues esta persona puede que venga alguien más y se lo va a llevar. Y es lo que Pablo temía con lo de Colosense. Llegó a conocer a los de Colosense y le dijo, yo no estoy presente ahí, pero estoy en espíritu, pero temía que la iglesia de Colosense dejara la fe de Cristo y se fuera con otra doctrina más. Pablo temía. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor. La vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanza, temores y confianza. Se sienten sumamente insatisfechos consigo mismos, puesto que su propio corazón se agita tremendamente impulsado por pasiones avalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento
que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz íntimo, regocijo, porque sabe cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la palabra de Dios. Pero dice más abajo, en Cada Día con Dios, en Cada Día con Dios, 4 de diciembre, página 347, dice: solo la influencia de la gracia de Dios inducirá a los hombres a ocupar su puesto entre los generosos y abnegados. La causa del Señor no debiera ser estorbada de ninguna manera. En el mensaje que dice, arrepentíos y convertíos, debe ir a todo el mundo. Dios ha derramado generosamente sobre nosotros los tesoros de su sol y su lluvia, para que la vegetación florezca, y espera que cada creyente manifieste una generosidad espontánea para promover el progreso de la causa de la verdad. Necesitamos trabajar como nunca antes para que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pueda ser proclamado en todo el mundo. Y los que se han convertido a la verdad deben ser los medios para mantener bien abastecida la tesorería, gracias a su abnegación, para que haya alimento en la casa del Señor. Así es. Por eso, hermanos, acá en el Mateo 7:25 dice, Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando una casa, cuando tu iglesia, que es la casa de Dios, está fundada sobre la roca que es Cristo, así llegue cualquier pastor, cualquier persona con otro viento de doctrina, no te va a mover, porque estás fundada en la doctrina de Cristo. Pero si no, Pablo tenía miedo de los colosenses porque conocía a los colosenses como eran. Pablo tenía miedo llegó a conocer a cada persona de Colosenses, y Pablo dijo, pues están así como que no muy firmes, va a venir alguien más y se lo va a llevar. Pero Pablo estaba insistiendo de que continúen en la fe, continúen en la fe. Por eso, pastor y amigos y hermanos, es tan importante que nosotros como cristianos dediquemos tiempo para investigar en la bendita palabra de Dios, para buscar, para indagar en la bendita palabra del Señor. Es importantísimo que nosotros, hermanos, pasemos tiempo con Dios de rodillas. Es importantísimo, hermanos, que nos empapemos de la bendita palabra de Dios. De suma importancia es, hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que ahí está la verdad, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, 39. Hermano, la palabra del Señor es nuestra base, es nuestra fortaleza y es nuestra protección contra las falsas doctrinas y contra las acechanzas del diablo. Sí, pastor, por eso dice, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a la importancia de continuar ejerciendo la fe? ¿Por qué es necesario seguir ejerciendo la fe? ¿Qué sucede si no lo hacemos? Es como esa planta que no le echamos agua. ¿Qué sucede si no le echamos agua? Se muere. Se muere. ¿Qué pasa si no seguimos ejercitando la fe? No oramos, no estudiamos y todo. Esa planta se va a ir apagando, se va a secar, y después de secar ya no va a tener ningún valor. Así vamos a llegar a ser en este mundo. Por eso la invitación es que sigas tú ejercitando la fe y que no te dejes engañar por hombres, sino que fúndate en la palabra de Dios, fúndate en Cristo y cimentémonos en Cristo Jesús. Amén. Que es la base general. Cimentándonos en Cristo Jesús, va a venir lluvia, va a venir de todo y no nos va a mover. Así que la invitación es que sigamos ejercitando esa fe, que sigamos orando constantemente y que continuemos luchando en lo que hemos aprendido. Tengamos cuidado de nosotros mismos, dijo Pablo, y que el Señor nos ayude cada día a ser fieles y que el Señor pueda bendecir en este día tu hogar y podamos seguir avanzando para que un día alcancemos la vida eterna. Que Dios te bendiga. Amén.